¿Quiero hacer algo de práctico 2? ¿Me escuchan? Yo la verdad que no. ¿No? Todavía no he hecho nada. Bien. ¿Vieron que está el primer trabajo? ¿Lo vieron? El primer trabajo entregable, digamos. Sí, Bien. Vieron que es bastante accesible, o sea, no hay cosas muy difíciles. sí, está. Sí, está. Se corre hasta el martes la entrega, sí. O sea, Bien. eso, si hay algo que no entienden o algo, pueden preguntar en práctico, ¿eh? No le vamos a decir cómo se hace, pero podemos guiarlos un poco. O sea, que si ustedes ven que intentan hacerlo, por ejemplo, y eh, el lunes tienen dudas en la clase de práctico, me pueden preguntar y respondo. O si tienen dudas hoy, les puedo responder hoy. Bien. Buenas. A mí lo único que o sea, el tema es que todavía no encuentro un argumento, digamos, para la respuesta. Pero el que me trancó un poco ahí fue el 4, que creo que es el más dudoso. No me acuerdo bien cómo era la pregunta, pero habla. Un ratito igual. A ver, porque apareció eso de Sony. Entonces, autónoma. Quiere decir de alguna forma, no sé, x' igual f de x. O sea, puede tener más derivadas también, pero es algo que solo depende de la variable x. O sea, solo depende explícitamente, porque x depende de t. Pero creo que digo es que no hay otra función que involucre t. Solo hay una función que involucra x. X' igual x' igual seno de x, x', lo que quieran que tenga x. No puede aparecer explícitamente el t, la otra variable. Entonces dice que tiene una solución, una función autónoma, y la pregunta es si tiene un máximo local estricto. Hay que asumir que las soluciones son únicas y definidas para todo. O sea, que para todo tiempo está definida la solución y que es única. Bien. Yo de ese tenía la pregunta tipo si es para orden uno o para todos los órdenes. A priori para todos los órdenes. No dice nada sobre el orden, ¿no? Y otra, no, creo que no, justamente. Y la otra es el local estricto, o sea, el máximo cuando dice local, se refiere a tomarte cualquier entorno, o sea, el más chico de repente. Claro, es lo que hice acá después, que en t igual a f de a es mayor que cualquier valor cercano de f de t. O sea, el clásico máximo local. Capaz que después hay otro más grande, pero acá hay un entornito donde es máximo. Bueno, La pregunta es si eso puede pasar. Entonces, la gracia es usar un poco lo que sabemos de la derivada. ¿Qué pasa con la derivada en un máximo? O en un mínimo. es cero. Es cero, ¿no? Entonces, en un máximo o un mínimo, f', digamos, de A es igual a 0. Entonces hay que ver qué pasa con eso. Creo que usando eso sale. A ver. O, está bien, o pueden buscar un contraejemplo, capaz. Traten de buscar un contraejemplo, me parece que sale más fácil por ahí. Una ecuación de este tipo, en uno lineal así, un contraejemplo donde va a haber máximo.
Es bien fácil el contraejemplo, ¿eh? Realmente bien fácil. Se las dejo ahí picando y bueno, si se les ocurre algo lo conversamos y si no, igual el lunes podemos seguir viendo. Hay un contraejemplo bien fácil. Piensen en la gráfica de las funciones que conocemos. Hay una función que tiene muchos máximos locales. Muchos, muchos, muchos. Está, no digo más nada. Claro, pero ahí creo que te dice que con máximo estricto no se refiere a uno solo. No, pero acá dice el máximo local estricto en el tiempo t igual a significa que f a es mayor que cualquier valor cercano de f de t. Dice cercano, no sé, yo con cercano entiendo que es un máximo local. O sea, con estricto es porque, recuerdan que máximo local es que sea mayor o igual. Y máximo local estricto es que sea mayor posta, tipo. ¿Se acuerdan que la definición de máximo Sí, y porque mínimo en yo había realidad es? pensado en las funciones constantes, pero ahí ya no, creo que no funcionaba. Claro, ahí no, porque no es estricto. O sea, es un máximo, Claro. pero no es estricto. Entonces hay que pensar otra. Claro. O sea, si le dedican un minuto, lo sacan. Una función que sea solución a la ecuación de este tipo, que tenga muchos máximos locales. O sea, piensen en las gráficas de las funciones que conocemos. No son muchos. O polinomios o cosas del estilo, y bueno, hay una que tiene. Alguna trigonométrica o cosa. Ah, no sé, no digo más. Pero piénsenlo por ahí. Y tal, si Bueno, no sale, pregunten. ya. Gracias, igual ya ¿Sí? allanaste el camino, me parece, igual, gracias. Bien. Bueno, entonces seguimos con el práctico 2. Habíamos hecho hasta el... ¿Hasta cuál hicimos? Hasta el 4B. Hasta el 4. No sé si hicimos todas las partes, pero creo que la parte A la hicimos. Eso no. Sí, la parte Y A la era B de creo que graficar nada más, y la parte B era hacer el límite, que usamos el L'Hopital. Sí. Sí. Recuerdan que quedaba 1. La transformada de Laplace de la delta Dirac daba 1. Nos quedaba hacer la parte C. Así que podemos pensar eso ahora. El 5 podemos mencionar algo, no me parece que valga la pena dedicarle mucho tiempo en clase, pero de vuelta, si no le llega a salir, pregunten. Y me gustaría más concentrarme en esta parte, de cómo usar esto para resolver ecuaciones diferenciales. Porque esa es la gracia, la estamos viendo para eso. Entonces, si le parece, hacemos eso. Conversamos un poco el 4C, que nos había quedado la vez pasada, y algo del 5, ahí les tiro un pique para el 5, y pasamos a ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Entonces, el C dice, se define para un número real A mayor que 0 fijo la distribución esta. O sea, recuerden que distribución era un nombre nada más. Como no es una función, se le llama distribución. Es otra cosa, no importa lo que es. Es un nombre para algo. Entonces, se define esta distribución como eso. Y la transformada en Laplace de esa distribución como el límite de esto otro. O sea, igual que como eran P, pero ahora en T menos A, como que está trasladado. Entonces le pide hallar esa transformada de Laplace. O sea, el límite de esto, básicamente. Y dice comparar el resultado obtenido con la propiedad de traslación en el tiempo. Yo, de hecho, esta parte no la había leído y cuando lo pensé lo hice directamente con la traslación en el tiempo. Supongo que se puede hacer así, porque ya probamos esa propiedad arriba, entonces tendría que funcionar. Vamos a intentar hacerlo a mano. Recordemos un poquito qué eran las cosas. El epsilon de t era 1 sobre epsilon por la Heaviside menos la Heaviside, pero en otro lado, en t menos epsilon. A ver si era así. Creo que sí. Menos gt menos epsilon. Ahí va. Esa era la función p sub epsilon. Entonces lo que nos está pidiendo calcular es el límite de esto, pero en vez de t, evaluado en t menos a. ¿Y se entiende lo que pide la letra? Todas esas palabras raras que dicen, en el fondo está diciendo que la transformada de Laplace de la delta
en t menos a en un punto S es el límite, cuando epsilon tiende a 0 más, de la transformada de Laplace de este muchacho, de p epsilon, pero en vez de en t menos a. También hay evaluado ese. Voy a poner los paréntesis acá. ¿Sí se entiende qué es lo que pide? Entiende, sí. Aunque a mí me marea por lo menos todo lo que es los chimbolos, digamos, me marean. Sí, o sea, No se eso entiende. pasa. Por eso yo le decía otra vez que hay pila de nombres nuevos, de símbolos nuevos, y tal. Mi sugerencia es, por ahí no intenten buscarle un significado más allá de lo que está escrito ahí. Tipo, la delta de t menos a es algo que es como una función, pero no es una función. Eso es lo que dice la parte A, que eso no es una función. Es otra cosa que se llama distribución. No importa lo que es otra cosa. Pero le podés calcular el límite. O sea, podés calcular la transformada en Laplace de ese objeto como el límite de esto otro. Y esto sí es una función, como la de toda la vida. O sea, una función de cálculo 1. Son muchos símbolos raros y palabras raras que termina siendo un límite de cálculo 1. Entonces, la idea es que traten de no marearse mucho con todos esos nombres y cosas raras y logren entender más o menos lo que dice la letra. Pero pasa igual al principio, ¿eh? No se sientan mal si se marean, porque siempre pasa, cuando se introducen símbolos nuevos y palabras nuevas, uno se marea un poco. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Estudiar ese límite. Bien. O sea, ese es el Perdón, objetivo. hallar la transformada de Ahí va, P dentro. pero, y previo a ya la transformada, ¿qué tenemos que hacer? O sea, está bien, nuestro objetivo final es hallar el límite de la transformada de esta función. Entonces, antes de hallar el límite, tenemos que hallar la transformada de esta función. Y antes de hallar la transformada, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarla en T menos A. Claro, entender la función. Entender qué es esta función. ¿No? Porque se acuerdan que la transformada era la integral de esta función, no sé qué, pero primero tenemos que entender qué es esta función. Entonces, después podemos calcular la integral. Entonces, de vuelta, el objetivo final es el límite de la transformada de la función. Primer paso, entender la función. Segundo paso, calcular la transformada. Tercer paso, hacer el límite. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esa función. T menos A es 1 sobre epsilon por la Heaviside en T menos A, menos la Heaviside en T menos A menos epsilon. De vuelta, podemos hacer un dibujito o entenderlo de una también. Otra vez hicimos dibujito, así que vamos a intentar entenderlo sin el dibujo. Esto es 1, si T menos A es mayor o igual que 0, 0, si T menos A es menor que 0. Recuerden que la Heaviside vale 1, siempre y cuando el argumento que le meten sea mayor o igual que 0, y vale 0 en otro caso. Pero esto es equivalente, pasándola para acá, a 1, si T es mayor o igual a A, 0, si T es menor que A. O sea que la Heaviside calculada en T menos A queda eso. 1 si T es mayor o igual que A, y 0 si T es menor que A. ¿Eso se entiende? Sí. ¿El resto? ¿Venimos bien? Bien. Bueno, seguimos entonces. Tenemos la primera partecita, digamos, de esta. Se borró el 0 de abajo. 0. Entonces vamos a entender la otra. ¿Cómo sería? H de T menos A menos epsilon, por definición, es 1. Si T menos A menos epsilon es mayor o igual que 0, 0 si T menos A menos epsilon es menor que 0.
Pero nuevamente, esto es equivalente, pasando a menos epsilon para el otro lado, a 1, si t es mayor o igual a más epsilon, 0, si t es menor que a más epsilon. Entonces, ahora que entendimos cómo son estas dos partes, vemos cómo queda el resto. Fijarse que de 0 hasta A valen ambas 0. Porque esta vale 0 hasta A, y esta vale 0 hasta A más epsilon. Pero A más epsilon es mayor que A, porque epsilon es positivo. Entonces, seguro que hasta A vale 0. Bien. Luego, cuando estamos más grandes que A, esta vale 1, pero esta vale 0 siempre y cuando seamos menor a epsilon. O sea, A más epsilon. Entonces va a quedar como un sanguchito ahí entre A y A más epsilon, la resta vale 1. Una vez que superamos A más epsilon, esta vale 1 y esta vale 1. 1 menos 1 es 0. O sea, queda muy parecida a la que vimos al principio, pero corrida. Si quieren el gráfico. Claro, ahora te queda un escalón. Un escalón con subida y con bajada, digamos, ¿no? Tenemos el A por acá. Como el una A más escalera epsilon. bajando. No sé, algo así. Como un cordón de la vereda, digamos, pero visto de costado, no sé. Entonces, por lo que decíamos, ambas valen 0 hasta A. Ahí no, 0 menos 0, 0. Después, entre A, para mayores de A, esta vale 1, pero entre A y A más epsilon, esta vale 0. Entonces, 1 menos 0 es 1. Acá nos queda como un escaloncito altura 1. Una vez que superamos a más epsilon, esta vale 1 de vuelta. Entonces 1 menos 1, 0. Entonces acá vuelve a bajar. En la que habíamos visto al principio, la vez pasada, pasaba este mismo fenómeno, pero acá, en 0, porque la era 0. Entonces venían, llegaba hasta ahí, después seguía acá. Simplemente al restarle A, lo que hicieron fue trasladarlo. Como toda función, digo, cualquier función que ustedes les restan un real adentro del parámetro, la trasladan. ¿No? O sea, x al cuadrado es así, pero x menos 1 al cuadrado es igual, pero el vértice, digamos, está en 1. Entonces, siempre que ustedes le restan algo, lo trasladan para... O sea, depende del signo, ¿no? Si le restan algo positivo, lo trasladan a la derecha, si le restan algo negativo, es decir, le suman algo, lo trasladan a la izquierda. Pero entonces la función, el polinomio, bueno, no es un polinomio, pero menos a, es esto mismo, pero hay que acordarse que está multiplicado por 1 sobre epsilon. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 sobre epsilon. Si a es menor o igual que t, menor o igual a más epsilon, 0 en otro caso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Hacer mejor esos símbolos. Ahí va. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. Recuerden, si tienen dudas, por favor pregunten. Bien, no se queden con las dudas. Entonces, el primer paso es entender la función. Una vez que logramos entender cómo es la función, el segundo paso, ¿qué sería? Ahora sí estudiar el límite. Bueno, todavía no. Ese es el tercer paso. Porque el límite no. que le queremos calcular. Claro, sí, Laplace. Perdón. Ahí va, queremos calcular el límite de Laplace. ¿Se recuerdan? Es el límite de Laplace de la función. Entonces, el primer paso, entender la función. Segundo paso, hacer Laplace. Tercer paso, hacer el límite. Entonces, vamos a hacer Laplace. La transformada de Laplace de P epsilon en T menos A con parámetro S, por definición, es la integral de 0 a más infinito de P epsilon de T menos A sobre a la menos ST de T. Entonces, ¿por qué el primer paso es conocer la función? Porque tenemos que integrarla ahora. Si no conocemos cómo es la función, ni idea cómo la vamos a integrar. Entonces, como la conocemos, observar que si estamos fuera de A más epsilon, la función vale 0.
Formalmente podemos separar en tres casos, de 0 a p de epsilon, t menos a, e menos st de t, más la integral de a más epsilon. O sea, esto no es necesario, pero lo hago formal para que se entienda. T menos a por e menos st de t, más la integral desde a más epsilon hasta infinito, es lo mismo. O sea, estoy usando que podemos separar el dominio de integración. ¿Y de qué me sirve esto? Que la de 0a y la de a más epsilon infinito valen 0, Claro, porque la función vale 0. en este caso estas dos valen 0, o sea que no me aporta nada, y esta acá vale 1. Entonces, como esto vale 0, 0 por la exponencial es 0, y la integral de 0 siempre es 0. Que todas estas integrales me dan 0. Simplemente me queda esa. De vuelta, están haciendo esto, algo no es necesario que lo separen tanto. Ya pueden argumentar esto, digamos. La función esta vale distinto de 0 solo ese dominio, así que en el resto ni me preocupo. Pero si lo quieren formalizar no pasa nada. La función vale 1, así que me queda e menos st de t. De vuelta, vieron que al final termina siendo una integral de cálculo 1. Son muchos ¿No vale símbolos. 1 sobre epsilon? Gracias, vale 1 sobre epsilon, perfecto. Sí, muchas gracias. Lo saco para afuera. Gracias porque iba a dar cualquier cosa, si no. Entonces, lo que iba a decir, que son muchos símbolos raros y letras y palabras raras, pero las cuentas, una vez que entendemos lo que pide, que no es fácil, pero una vez que entendemos lo que pide, las cuentas son cuentas de cálculo 1. No quiere decir que sean fáciles, pero digo, son cosas que se supone que sabemos hacer. Se supone. Me incluyo. Entonces, ¿cómo integramos eso? Con primitiva nomás. Bien. ¿Y cuál es una primitiva? Menos 1 sobre s por e a la menos st. Ahí va. Menos 1 sobre s por e a la menos st. Si no logran ver que esto es una primitiva, lo hicimos la vez pasada. La clase pasada integramos esto mismo. Es tomar esto como cambio de variable y bueno, cambiar los límites como tienen que cambiar y sale. Una duda. No me acuerdo ahora por qué hiciste el 1 sobre epsilon. ¿Por qué era eso? La función era así, yo me la había olvidado hoy. La función de 1 sobre Ah, es epsilon. verdad, verdad. Ahí va. Gracias. No, de nada. Así que tenemos la primitiva, tenemos menos 1 sobre epsilon por s por e a la menos st evaluada en a más epsilon. Entonces nos queda menos 1 sobre epsilon por s por e a la menos c por a más epsilon menos e a la menos sa. Y bueno, podemos meter este menos para adentro y nos queda e a la menos sa menos e a la menos s a más epsilon sobre epsilon s. O sea que ahí terminamos el paso 2. Pudimos calcular la transformada de Laplace de esa función. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Quieren que repase qué hicimos? Sí, claro, pero ahora. Si así fue porque veníamos bien o que quieren que repase. Y ambas, pero no Nada sé. más. Bueno, repasamos rapidito, no es muy largo igual. Conocimos la función en la parte anterior y ahora integramos nada más. Entonces, separamos el dominio de manera que nos convenga, porque sabemos que en casi todo el dominio vale 0. La función esta, la p sub epsilon. Es distinta de 0 solo en este lugar. Entonces separamos la integral para que pase eso, para separar la parte donde vale 0 y donde no vale 0, y luego, haciendo la primitiva, integramos. Entonces, ahora sí, tercer paso, ¿cuál es? El límite, cuando epsilon El tiene límite. O sea, teníamos que, lo que nos decía la letra, que la transformada de Laplace de la delta, de esta distribución delta, en t menos a,
con parámetro S, era el límite cuando epsilon tiende a 0 o más, de esto que acabamos de calcular, de L, de P epsilon de T menos A, con parámetro S. Entonces esto es, lo pongo acá abajo, el límite cuando epsilon tiende a 0 o más, de E menos SA menos E a la menos S a más epsilon, sobre epsilon por S. ¿Cómo hacemos para evaluar ese límite? Con L'Hopital. Con L'Hopital, por ejemplo, de vuelta, ¿no? Porque nos queda, a ver, cuando epsilon tiende a 0, acá arriba nos queda 0 y acá abajo nos queda 0. Entonces, si le llamamos a esto F y a esto le llamamos G, tenemos que F' es, recuerden que F' estamos derivando respecto a epsilon, a la variable acá es epsilon. Entonces, esto es constante, y en la otra me queda S por E a la menos S a más epsilon, y G' me queda epsilon. Perdón, S. Estamos derivando respecto a epsilon. Así que por L'Hopital, esta igualdad es L'Hopital, nos queda el límite cuando epsilon tiende a 0 más, de S por E a la menos S a más epsilon sobre S. Que si quieren es igual al límite cuando epsilon tiende a 0 más, o sea, podemos tachar los S, el de arriba y el de abajo, la exponencial menos S por A más epsilon. ¿Cuánto da ese límite? Y da 1, ¿no? No, ¿No te queda 1 sobre E a la 0? Ah, no, no, no. no dije nada. O sea, el límite es en epsilon nada más. E a la menos SA. Ahí va, E a la menos SA. El Ahí va. epsilon tiende a 0, entonces esto tiende a A. Y ahí logramos terminar. Calculamos la transformada de Laplace de la distribución delta en menos A. Entonces, lo último que haría, que no es parte del procedimiento sino que la letra te pide, es comparar esto con la propiedad de ¿cómo que se llama? El coso del tiempo, no me acuerdo cómo era. Traslación en el Traslación del tiempo. tiempo. Ahí va. Entonces, ¿qué nos decía eso? Era la parte B, creo, del 2. Me decía que si f de s es la transformada de Laplace de f de t, entonces f de s por e a la menos as es la de f de t menos a. Entonces imagínense que f de t es la delta evaluante. ¿Se acuerdan cuánto nos dio la transformada? Hicimos la vez pasada, lo último, sí, terminando. Perdón, ¿la transformada de quién? De la delta, pero evaluada en t nada más. 1. 1. Puede ser. Sí, me había dado 1. Entonces esta propiedad nos está diciendo que en la delta evaluado en t menos a, que es lo que queríamos calcular, es 1 por e elevado a la menos as, que fue lo que nos dio, 1 por e a la menos as. O sea que aunque no sea una función, la delta, porque es una distribución, es otra cosa, aún así la transformada de Laplace sigue cumpliendo esta propiedad. Si vos conocés cuánto vale en un punto, si vos la trasladás, tenés que multiplicar por ese factor. Bien. Entonces voy a poner eso para terminar. Recordar la observación. La vez pasada. Vimos que la transformada de Laplace de la delta evaluada en t, nada más, con parámetros s era 1. Y ahora vimos que la transformada de Laplace de la delta, pero en t menos a, con parámetro s, era e menos s por a, que es igual a 1 por e menos s por a.
Entonces esa era la propiedad de traslación en el tiempo. Era la original, que vale 1, multiplicada por esa exponencial. Bien. O sea, esta es la propiedad de traslación en el tiempo. Buenísimo. ¿Dudas sobre esto? De mi parte no. Seguimos entonces. Ahí terminamos el ejercicio, ¿no era? El ejercicio 5 creo que era, ¿no? No, el 4. Ahora, ¿puedes subir un segundo para ver? ¿Sí? ¿Qué tanto? No, ahí lo último. Gracias. Está listo. Dale, genial. Bien, entonces el ejercicio 5 dice, usar esta fórmula, bien, no hay que demostrar nada, simplemente usarla, que es la transformada de Laplace de una función que es periódica. Si usted tiene una función periódica, seno, coseno, lo que sea, que tiene periodo c, entonces ya le está diciendo que la transformada de Laplace va a ser esto. O sea, va a ser este factor por la integral, pero ojo, acá no es la integral de 0 a infinito, sino que simplemente de 0 a c. Entonces después le da una función, le dice que vale seno de t, si el seno de t es positivo, y seno de t, perdón, 0, si el seno de t es menor o igual que 0. Esa es su función. Entonces quieren usar esta fórmula que está acá para calcular la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Y ver cómo es la función, ¿no? Ahí va a entender cómo es la función, porque esta fórmula vale para funciones periódicas. Entonces hay que entender bien cuál es el periodo de esa función para meterlo acá. Porque el periodo está ahí, es el c. Entonces vamos a intentar graficar esa función. Primero voy a graficar seno de t, y después grafico eso. Entonces no sé, pi, 2pi, menos pi, menos 2pi. Entonces el seno, ¿cómo es? Arranca en 0, en pi vale 1, en pi sobre 2 vale 1, en pi vale 0, en 3pi sobre 2 vale menos 1, y en 2pi vale 0. Y acá sigue. De acá es al revés, porque es una función impar. Acá vale menos 1, acá vale 0, acá vale 1, acá vale 0, y después sigue. Entonces, esa es la de seno de t. ¿Cómo me quedaría la función esta que tenemos acá, f de t? ¿Se dan cuenta? Y te quedan como escalones. 1, 0, 1, 0, 1. ¿No? Bueno, 0, 1, 0, 1 no. Pero fíjate que si el seno es positivo, la función es la identidad. Queda el seno. Ah, claro. Y si el seno es negativo, Entonces, cuando es positiva te queda la misma función ahí y va, cuando baja son, o sea, en 0, en el ahí va. eje X. Eso. Ahí va lo que Está como dice. una sucesión de montañitas, más o Ahí menos. va. Es como que solo hay montaña y no hay valles, digamos. Subís acá, porque acá sos positivo, pero acá sos 0 y empezás a ser negativo. Entonces acá quedás horizontal acá abajo. Y acá subís de vuelta. Ese color no se ve nada. Voy a agarrar otro color. Vamos a probar con esto. Subís acá bajás, acá queda 0 y acá subís. Acá la función es negativa en esta parte, entonces vale 0 la f. Acá es positiva, sube, acá es negativa, así que sigue 0. O sea que eso rojo sería como la función f de t. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el periodo de esa función? Y pi, ¿no? Bueno, a ver. O sea, si el periodo fuese pi, una vez que vos llegás a pi, te empezás a mover, tiene que repetírselo de acá. ¿No? Ah, claro.
Y no pasa, porque acá subís y acá estás en 0. O sea que ahí todavía no se repitió nada. Entonces, claro, lo que dice en el chat, donde recién se empieza a repetir es en 2pi de vuelta. O sea, es como, mi dibujo es malísimo, ¿no? Pero esta parte que está acá, que es como la montaña y no sé, algo llano, es igual que esta montaña y este llano. Es igual que esta montaña que va a venir acá y un llano. Es igual que este llano y una montaña que vendría acá. Entonces, el periodo sigue siendo 2pi, igual que la de seno. No cambió el periodo. Entonces, el periodo ahí nos lleva el tilde. Periodo de la función es 2pi. Bien. Entonces sabemos, le voy a llamar C, porque a la letra le llama C. El periodo es 2pi. Entonces, una vez que logramos entender cómo es la función y cómo es el periodo, ahora es aplicar la formulita. Así que eso se lo dejo a ustedes. Digo, si no les sale, de vuelta pregunten. Pero una vez que identificamos la función y sabemos cuál es el periodo, después simplemente es una integral de cálculo 1 de vuelta. Bien. ¿Dudas sobre esto? Entonces C es 2pi, ¿no? Sí, vale 2pi. Va a quedar 1 dividido 1 menos la exponencial menos 2pi por s por la integral entre 0 y 2pi de esta función por la exponencial. Ahí va, y después tenemos que separar cuando es 0 y cuando es seno, el f de t. Eva, por ejemplo, ustedes saben que entre 0 y pi sos seno, y entre pi y 2pi sos 0. Entonces en realidad va a quedar la integral entre 0 y pi nada más. Ahí va. Después tienen que recordar cómo es que integraban un seno por otra cosa, que no sea un polinomio. Había que hacer un truquito que siempre es el mismo. ¿Se acuerdan cómo es? Yo siempre aplico partes, pero no sé si es lo más conveniente. Es aplicar parte 2 veces. Ah. Siempre que tenemos la integral de seno por otra cosa que no sea un polinomio, ¿no? Seno de x por no sé, e a la x, lo que haces es aplicar parte 2 veces. Entonces la primera vez que aplicas partes, te queda un coseno, y la segunda te queda un menos seno. Pero cuando tenés la integral de menos seno por e a la x, la pasas sumando. Y te pasas un 2 dividiendo. Sí, un 2. En este caso, ojo que no va a quedar justo esto, va a quedar algo con un factor de s, ¿no? Cuando busques las primitivas, va a quedar 1 sobre s, 1 sobre s. Pero es lo mismo, el s está fijo. Acá le va a quedar algo así como 1 sobre s, creo. Más 1 sobre s, por eso. Pero es lo mismo, van para aquel lado, sacan de factor común la integral, están dividiendo la constante que están multiplicando. Entonces, bueno, intenten hacerla, si no les sale, igual pregunten, pero es eso. Dale. Bien. O sea que el 5 quedó ahí. Bien. Esto está bien interesante porque es cuando empezamos a ver cómo usar la transformada de Laplace para lo que queremos, que es ecuaciones diferenciales. O sea, no estamos en un curso de integrales, estamos en un curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, dice, llamamos f de s a la transformada de Laplace de la función f chiquita, tomar la transformada de Laplace de ambos lados acá, y expresar lo que nos da en función de la transformada de Laplace de f. Y tiene una sugerencia que es usar la parte B del ejercicio 2, y eso era la traslación. O sea que la traslación es fundamental. Y todas las propiedades son bastante importantes. Acá de hecho vamos a usar otra, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos 2 veces f' igual 1. Entonces, si aplicamos transformada, es la transformada de 2 veces f' igual a la transformada de 1. Entonces, la transformada de 1 lo que le dice acá es que es lo mismo que la Heaviside, ¿no? Porque recuerden siempre que cuando trabajamos con funciones para hacerle la transformada, tenemos que suponer que para t es negativo vale 0.
Entonces, realmente esto no es 1 para todo t, sino que es 1 para t positivos y vale 0 para t negativo. Siempre hacemos esa convención, recuerden. Las funciones para t negativo tienen que valer 0. Las que hacemos transformada de Laplace. Esto de acá coincide con la transformada de la Heaviside. ¿Y cuánto era? Ejercicio 1 1. sobre S. Ahí va 1 sobre S. Ejercicio 1 del práctico. Entonces lo que hay que ver es cuánto es la otra. ¿Qué podemos hacer acá? Hay un primer paso que podemos hacer. Linealidad de... Ahí va, linealidad. Recuerden que esto es una integral. Entonces si tenemos una constante, sale para afuera. F'. ¿Y ahora? La propiedad de la derivada. Ahí va. De que era S veces el Laplace de la función menos la función evaluada en C. Ahí va. Entonces eso lo probamos la vez pasada usando partes. Es Bueno. la parte D del 2. Sí, no me acuerdo qué parte, pero sí era una de las últimas. A ver, Creo que era el de 5, ese compañero. la parte D. Sí, la parte D del 2. Entonces le voy a poner acá. 2.D. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que sabemos cuánto vale f de 0, porque tenemos la condición inicial. F de 0 vale 4. F de 0 vale 4. Y por otro lado nos dice que f mayúscula de S le llamemos a la transformada de Laplace de f de t. Es esto que está acá. La transformada de Laplace de f le llama f de S mayúscula. Si voy a agrupar todo lo que tenemos. Tenemos que 2 veces f de S de S menos 4 es igual a 1 sobre S. Eso puede aplicar Laplace de ambos lados. Nada más. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. El resto, ¿venimos bien? Bien. Entonces, después lo que nos pide es expresar esto en función de f de S. O sea, despejar acá f de S. Y expresarla en función de f de S. A ver, ¿cómo es que dice? Aplicar de ambos lados y expresarla en función de f de S. Es decir, f de S es igual tal cosa. Hay que despejar f de S. Entonces, bueno, voy a poner acá, despejar f de S, y lo hacemos. Entonces, S por f de S menos 4 es igual a 1 sobre 2S. S por f de S es igual a 1 sobre 2S más 4. F de S es igual a 1 sobre 2S más 4. Todo esto por 1 sobre S. Aquí es lo mismo que 1 sobre 2S al cuadrado más 4 sobre S. Y bueno, ¿podemos sacar factor común ahí o no? No me interesa tanto. Entonces tenemos que f de S es igual a 1 medio de 1 sobre S al cuadrado más 4 por 1 sobre S. Entonces, esto que estamos viendo es lo que se hace siempre para resolver ecuaciones diferenciales usando Laplace. ¿Cuál es la idea? Ustedes aplican Laplace de ambos lados. O sea, ustedes tienen una ecuación diferencial igual a algo, ¿no? Puede ser homogénea, no. En este caso no es homogénea. Aplican Laplace de todos lados de la igualdad, y cada vez que aparece una derivada, no importa si es una derivada primera, una derivada segunda, una derivada quinta, ustedes aplicando esta propiedad varias veces, la terminan escribiendo siempre en función de f de S. Porque la derivada segunda va a ser S por la transformada de la derivada primera menos f' en 0. Pero la transformada de la derivada primera después va a ser S por la transformada de la función. Entonces siempre terminan llevando todo a que aparezca f de S. O sea que para un ejercicio de derivada segunda en una ecuación diferencial, tendríamos que saber el f de 0'. Claro, También. necesitas las dos condiciones iniciales, sí. Ahora vamos a ver alguno igual, pero le estoy contando cómo es la idea.
Entonces, llegamos hasta acá, aplicando de ambos lados y despejando f de s, llegamos a eso. Pero ¿cuál es la gracia después? Es que si ustedes tienen, hay una propiedad, no sé si la llegaron a ver en teórico o no. Si la transformada de Laplace de f en S es igual a la transformada de Laplace de g en S, entonces f es igual a g. Esa es una propiedad que es clave para esto. Si ustedes tienen dos transformadas que son iguales, entonces la función a la que están transformando es igual. Pero entonces nosotros sabemos, o podríamos llegar a saber, cuál es la función que tendríamos que haber metido ahí para que la transformada sea eso. Y después, deshaciendo la transformada, o sea, volviendo para atrás, tenemos la solución de la ecuación diferencial. Bien, vamos a hacerlo despacito, pero esa es la idea. Es aplicar Laplace de todos lados, escribir todo en función de f de s. Y después es, bueno, pensar a ver cuál es la función que me da estas transformadas. Bien, voy a hacerlo bien despacito. Sería así. ¿Cuál es la función que me da, o sea, la función, si quieren la función f? F de t es por ejemplo, ¿Cómo, perdón? que para 1 sobre S, F de t teníamos. Pero ¿cuál es la función? Ah, 1, 1, ¿no? Ahí en ese va. caso. Era la Heaviside. ¿Se acuerdan que era 1 para t mayor que 0? Entonces, f de t es la Heaviside. Vale 1 cuando t es positivo, 0, y vale 0 en el resto. Entonces, después le preguntamos nosotros, ¿cuál es la función g de t tal que la transformada de g es 1 sobre s al cuadrado? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que se supone que teníamos que haber hecho el ejercicio 3 antes. Porque en el ejercicio 3, cuando no se acuerdan cuál es el 3, es el que le arma la tablita. Y si ustedes hacen todos los que están en la tablita, en un momento llegan a una. Hay Que una declara, tablita en las notas. también están Si las mal notas. no recuerdo, ¿no? Es cierto, en las notas también está. Entonces ahí lo pueden buscar también. La función es t. Hay una propiedad que creo que no está en el ejercicio 2, que con esa propiedad salía muy fácil hallar la Laplace de t. Puede Que, ser. que era una propiedad que si multiplicabas por t a la función, no sé qué sucedía con el Laplace, o al revés. T por el Laplace de la función era, le hacía algo a la función, no sé, algo así era. Creo que lo vimos con Alejo y con eso salía muy fácil. Bueno, puede ser, la verdad que lo desconozco. De vuelta, les repito, nunca había visto esto de Laplace. Yo, para probarlo, lo hice a mano, digamos. Calculé el Laplace de esto a mano y te da 1 sobre s al cuadrado. ¿Y queda sencillo o no te complica en las Y cuentas? aplicás partes, porque es la integral de t por e a la menos st. Aplicás Ahí va. partes una vez hasta que se te vaya al t y es Ahí aplicar va. partes una vez. Está bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que f de s es igual a, los coeficientes serán 1/2 por la transformada de t, de la función t, porque esa es la que da 1 sobre s al cuadrado, más 4 por la transformada de la función 1. Acá le puedo poner 1, justamente. Y esto era, f de s le llamaba a la transformada de la solución. F era la solución de la ecuación. No está la letra. F de s es la transformada de la función f, que es lo que queremos sacar. ¿Esa sería una solución de una ecuación diferencial? Bueno, todavía no terminamos, pero esa es la idea. Sí, esa es la solución. Terminamos a menos de que tenemos la solución con transformadas. Entonces, de alguna manera hay que volver para atrás. Pero ¿cuál es el truco? La transformada es lineal. Entonces, ustedes tienen que la transformada de f es la transformada de 1/2 p más 4.
Y ahora usamos la propiedad que les decía al principio. Dos transformadas son iguales, entonces las funciones que están adentro son iguales. Entonces de acá concluimos que f de t tiene que ser t sobre 2 más 4. Y ahí conseguimos la solución. Como medio mágico esto. Yo cuando lo leí fue como, pa, tremendo. Bien. Y podemos chequear que sea solución. La ecuación diferencial era... ¿Cómo era? Se me olvidó. Ahora, ahí sí usaste también dos propiedades, ¿no? O sea, metiste adentro de la transformada el medio y el 4 y después lo sumaste, que es igual que la suma de las transformadas. Sí, porque es lineal. O sea, siempre hay una propiedad en realidad. Meter Ahí para va, adentro la constante y sumar es todo linealidad. ahí va. Eso siempre recuerden que vale porque esto es una integral. Y eso vale para integrales. La suma de la integral es la integral de la suma, las constantes entran y salen. La justificación es esa nada más. Entonces la ecuación diferencial era 2 veces f' igual 1, ¿no? 2f, 2 veces f' igual 1, y f en 0 tiene que valer 4. Entonces es claro que f en 0 vale 4, porque nos queda 0 sobre 2, 0, más 4, 4. Y f' es un medio. Entonces, 2 veces f' es 1. O sea que efectivamente verifica la ecuación y aparte satisface la condición inicial. Bien. Vamos a ver más ejemplos ahora de cómo usar esto, pero ¿se entiende más o menos cómo es la idea? ¿Se entiende? Sí. O sea, acá estamos recién aprendiendo, digamos, pero yo acá, si hubiera visto el ejercicio, hubiera ido directamente o sea, con lo que sabemos hacer de ecuaciones lineales de primer orden. Sí, yo seguramente también, pero lo que Ajá. tiene esto, o sea, puede ser tramposo y puede ser bueno, ¿no? Porque si cuando vos haces la transformada te queda una función que no tenés idea de la transformada de quién es, moriste. Ahí te trancaste y no podés seguir. Claro. Pero si te queda algo fácil, te agarrás todos los de integrales, porque te acordás que, por ejemplo, si es de segundo orden, tenés que hacer polinomio característico, buscar raíces, buscar solución particular, no sé qué, no sé cuánto, y te lleva un tiempo. Si vos le aplicás Laplace y te queda algo que sabés de dónde viene, ya está, terminaste el ejercicio. Es lo que vamos a ver ahora. Es como súper potente, pero tiene un talón de Aquiles que es, bueno, tenés que saber bastantes funciones cuáles son sus transformadas de Laplace. Esa es la gracia del ejercicio 3, conocer unas cuantas funciones cuáles son sus transformadas de Laplace. ¿Y por qué no nos enseñan esto antes? No, Y porque son maneras distintas, por de vuelta. Solo usando esto no puedes resolver todo. Que tendrías que conocer todas las transformadas de Laplace de todas las funciones. ahí va. Te puede pasar que vos apliques Laplace de ambos lados y no te queda algo que conozcas y no podés seguir. Porque no sabes de dónde proviene. Bien. Entonces acá tenemos el 7, el 8, el 9, son todos de esto. Vamos a trabajar bastante de esto. Bueno, acá vamos a hacer el 6A y el 6B. El B era resolver la ecuación. Así que el 6 está completo. Sugerencia para esto, hay que repasar un poco fracciones simples, ¿tá? Porque va a aparecer mucho a la vuelta. Entonces, el 7A se lo dejo a ustedes porque es más fácil que el 7B, entonces prefiero ver el 7B. Es más fácil porque acá hay una función que depende de t y acá no. No sé si hay en el práctico, pero yo creo que nunca supe bien. ¿Viste cuando tenés, o sea, querés aplicar fracciones simples, pero abajo, o sea, en el denominador tenés un polinomio que no tiene raíces reales, o sea, no lo puedes factorizar, digamos, por decirlo así, con raíces reales? Nunca supe cómo era el método de fracciones simples ahí cuando el polinomio tenía raíces complejos. Bien, por Raíces complejas. ejemplo, imagínate que tenés 1 sobre x al cuadrado más 1, ¿tá? Las raíces son más menos i. ¿Tá? Vamos a hacer algo más fácil, porque necesito parte real y parte imaginaria. O sea, te queda así en el fondo, te queda ax más b, te quedan dos constantes, sobre x menos la parte real de la raíz al cuadrado, más la parte imaginaria de la raíz al cuadrado.
Es medio más trabajoso que esto, porque aparecen dos constantes, y es más complicado, pero sale. Si llega a aparecer un caso lo vemos, y si no les comparto unas notas que encontré hace un tiempo de Fiori, que están muy buenas. Tiene ejemplos, tiene todo. Dale, gracias. Eso siempre que- me costó, no sé si fue porque no lo aprendí bien, pero No, es algo normal. ya, es ya más que estabas difícil. hablando de eso, digo, me parecía oportuno preguntar. Entonces tenemos esa ecuación diferencial con esas condiciones iniciales, y nos da esto, que recordemos esto de fracciones simples. ¿Cuál es el primer paso? Lo mismo que hicimos hoy, que fue lo primero que hicimos. Tenemos la ecuación diferencial, ¿y qué hacemos? Aplicamos la transformada en ambos lados. Entonces, la transformada de la derivada segunda menos 4 veces la transformada de la derivada primera, más 3 veces la función, es igual a la transformada de 2 veces e a la t. Entonces, de vuelta, por linealidad, puedo separar todo, sacar constantes. Entonces me queda la transformada de la derivada segunda, menos 4 veces la transformada de la derivada primera, más 3 veces la transformada de f, tiene que ser igual a 2 veces la transformada de a la t. Ahí entonces aplicamos la propiedad 2D para 2 veces en la derivada segunda. Ahí va. Entonces, una vez que logramos hacer esto, tenemos que lograr escribir todo esto en función de esto nada más. O sea que esto hay que calcularlo, hay que saber cuánto va a transformar esa función. Esto hay que escribirlo en función de f, y esto también. Y ahí es cuando usamos la propiedad 2D. El primer paso es aplicar Laplace. Segundo paso. Tenemos que la transformada de la derivada segunda es s por la transformada de la derivada primera menos la derivada primera en cero. Entonces, oh, voilà, condición inicial. ¿Cuánto vale f' en cero? Mirá, Cero. f' en cero vale 0. Esto vale 0. Pero por otro lado, la transformada de la derivada es s por la transformada de la función sin derivar menos f en 0. Y de vuelta la función en 0 vale 0. No tiene por qué valer 0, digo, justo el ejercicio dice que vale 0. Podría ser otra cosa. Entonces, metiendo esto acá, tenemos que la transformada de la derivada segunda es s al cuadrado por la transformada de la función. ¿No? Digo, porque lo que hice fue meter esto acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahí ya también hallaste para la segunda parte la transformada de la derivada. Sí, ya hallamos este y este, digamos. Ahí va. Venimos bien hasta acá. Fui muy rápido, capaz, no sé. No, todo bien. ¿Sí? Recuerden, en serio, si no entienden algo, por favor pregunten. Miren que este es medio complicado, no molestan sin preguntas. Yo tengo una duda de eso. Dale, En el caso de que no nos den las condiciones iniciales, no puedes podemos hacer nada. no podemos hacer nada. No, porque Bien, tenés que saber cuánto vale en cero, justamente. claro, sí. Entonces, necesariamente esto lo vas a poder aplicar siempre y cuando te das condiciones iniciales. Si no, no puedes hacer Sí, nada. para soluciones particulares. Claro, en el caso de la general tendríamos que hacer todo el bochinche aquel. Claro, si solo tenés la ecuación, digamos, si no tenés condiciones iniciales, ahí tenés que, bueno, polinomio característico para solución homogénea, después solución particular, después sumar. No tenés bien. otra porque no tenés condiciones iniciales. Ahora, cuando tenés condiciones iniciales, podés probar a hacer esto a ver si te sirve de algo. Ya, gracias. No, gracias a Y ti. si querés usar Laplace, ¿no? Le puedes poner un parámetro arbitrario y Sí, hacer podés las llamarle A cuentas y o B. no. Sí, podés Y llamarle A y ahí B. sí hallás como la solución general. El problema que podría pasar que justo esa solución, esos parámetros no tengan solución. Ah, ahí va. Puede ser. No sé, yo qué sé, por ejemplo, f' igual 2x, y que la función en 0 valga menos 1. Entonces, de acá, ¿cuánto vale f? Si f' vale 2x, f ¿cuánto vale? X. X al cuadrado, X al cuadrado. ¿no? Porque la derivada es 2x. Sí, sí. Bueno, en 0 no, capaz que en otra cosa. Bueno, puedo pedirle en 0, pero viste, nunca vas a poder poner un número negativo acá, porque esto siempre es positivo o 0. Entonces, nunca vas a poder decir que f en algo vale negativo. Entonces,
Las soluciones no tienen por qué servir para todas las condiciones iniciales. Puede haber condiciones iniciales que no tienen solución. Sí, se puede hacer eso. Puedes poner que esta vale A, esta vale B, y bueno, discutir para qué casos puede haber solución, para qué casos no. Se puede hacer, sí. Entonces lo que voy a hacer ahora es para escribir toda esta parte usando esta información que logramos obtener. Entonces nos queda S al cuadrado por la transformada de F, menos 4 veces S por la transformada de F, más 3 veces la transformada de F, igual 2 veces la transformada de la exponencial. Entonces, ahora aplico linealidad, no, ni siquiera linealidad, saco factor común esto. La transformada de F por S al cuadrado menos 4S más 3 es igual a 2 veces la transformada de A a la T. Bien. Por eso es que hay que saber fracciones simples, porque ahora cuando pasemos dividiendo esto, nos va a quedar una división de polinomios. Pero previo a eso, tenemos que calcular esto. La única transformada incógnita que puede aparecer es la de F. Las dos otras que conozcamos la función hay que calcularla. ¿Bien? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí. Entonces la transformada de la exponencial. No me acuerdo si la calculamos la otra vez. No me Puede acuerdo. ser. Me acuerdo que es 1 sobre S menos A, pero Sí, sale de la propiedad 1, sale. claro. La puedes calcular usando la integral. Digo, no hay problema, no es difícil la integral porque te queda... La integral, ¿cómo es? Es la integral de A a la T por E a la menos ST de T. O sea, es una integral fácil porque es la integral de E a la T por 1 menos S de T. Sería 1 sobre S menos 1, creo. Te queda 1 dividido 1 sobre S, me parece. 1 sobre S menos 1. Sí, S menos 1 te queda. Ahí va. Pero esta propiedad sale. Porque creo que lo hicimos así la vez pasada, de hecho. E a la T es lo mismo que la Heaviside por E a la T. Porque recuerden que siempre que calculamos integrales, perdón, que calculamos transformadas, tenemos que suponer que esto vale 0 para T negativo. Y nosotros sabemos que f de S, para la de la Heaviside, es 1 sobre S. O sea, acá nos está diciendo que la transformada de Laplace, en este caso, voy a ir despacito, esto sería el f de t. F de t por la exponencial de alfa t, su transformada es f evaluado en S menos A. Entonces la transformada de Laplace de la exponencial es 1 sobre S, en este caso menos 1. O sea, acá viene una A, acá viene una A. Pero como la A vale 1, S menos 1. De vuelta, si no se dan cuenta de eso, hacen la integral y sale. Así que tenemos la transformada de Laplace de F por S al cuadrado menos 4S más 3 es 2 veces S menos 1. Entonces, la transformada de Laplace de F es igual a 2 veces S al cuadrado menos 4S más 3 por S menos 1. Y ahora la misma historia que antes. Queremos escribir fracciones simples para poder separar esto en términos y después determinar cuál es la función, o sea, para cada terminito de eso, cuál es la función que yo tengo que transformar para que me dé ese término. Como hicimos hoy, ¿se acuerdan? Que nos quedaba 1 sobre S y 1 sobre S al cuadrado, y bueno, tenemos que pensar cuál es la función que cuando la transformo me queda 1 sobre S, tal cosa. Entonces, una vez que llegamos acá es eso. No sé qué paso vamos. Vamos a tener 4 pasos. Fracciones simples. ¿Dudas hasta acá? No. Entonces seguimos. Entonces, esto ya está, la raíz es 1, hay que ver la raíz de esto. Entonces, S al cuadrado menos 4S más 3 igual a 0.
Entonces S tiene que ser ¿No es 4 uno también? menos 1. Sí, parece que anda. Creo que era cuando la suma de los coeficientes da 0 es 1. Sí, o sea, lo puedes poner acá igual, ¿no? Te queda menos 1 al cuadrado, es 1. No, menos 1 no anda. 1 anda. 1 sí. Pero igual hacemos Bhaskara. Yo digo, si ustedes se dan cuenta de eso, genial. Yo nunca me acuerdo de estas propiedades. Hago Bhaskara. La raíz de 16 menos 12 sobre 2. Esto es igual a 2 más menos la raíz de 4 sobre 2. Y esto es 2 más menos 1. Entonces las raíces son 3 y 1. Lo que me llama la atención porque en esa parte decía que teníamos que usar raíz doble. Se ve que, a ver. Nota en este ejemplo aparece un factor repetido. Pero no tengo factores repetidos. Creo que si vos haces, si desarrollás, tenés a la 3 abajo. Debe ser por eso. No, pero digo, factor repetido es que haya raíz doble. Y no Hay hay raíz No, pero es doble. que- Está Pero raíz el S doble menos sí. 1 te 1. parece repetido. Ah, es Creo que el 1, está 1. bien. Esta es raíz 1. Claro, te queda un S menos 1 al cuadrado. Entonces, S al cuadrado menos 4S más 3 es S menos 1, S menos 3. Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función f va a ser 2 veces S menos 1 al cuadrado por S menos 3. Y acá cuando usamos la sugerencia decía, bueno, cuando tenés factores repetidos, fracciones simples te queda de esta forma. En este caso, el A vale 1, el B vale 3. Así que esto va a ser de la forma, ¿cuál 2 para afuera? Porque no me complica. A sobre S menos 1 más B sobre S menos 1 al cuadrado más C sobre S menos 3. Y al igual que en fracciones simples, tenemos que lograr determinar A, B y C. ¿Se acuerdan cómo se hallaba la constante B, por ejemplo? Cuando teníamos factores repetidos. Yo me acuerdo que hacía factor denominador común y hacía un sistema de ecuación. Bueno, Pero eso, otra no, forma fácil no se me ocurre. a ver, no, capaz que funciona eso, sí. Vamos a Estaba el hacer. método de la tapadita, creo, algo de eso, pero no, yo no me acuerdo de Ese otra es, cosa. o sea, la gracia es, si ustedes hacen como un denominador acá abajo, les queda esto que está acá abajo. Entonces, para que valga la igualdad, lo de arriba tiene que ser igual que lo de arriba. Esto es la tapadita, hacer como un denominador. Entonces, A, tengo que multiplicar por S menos 1 y por S menos 3. A B, lo tengo que multiplicar solo por S menos 3. Y a C, lo tengo que multiplicar por S menos 1 al cuadrado. ¿No? Cuando hago como un denominador, para que abajo me quede igual. Y todo esto tiene que ser igual a 2. A 1. El 2 ya lo tengo acá. Entonces, A por S al cuadrado menos 4S más 3, más B por S menos 3, más C por S al cuadrado menos 2S más 1, tiene que ser igual a 1. Claro, ahora hacemos un sistemita de ecuaciones. Si quieren previo, saco factor común todo. O sea, S al cuadrado por A más C, más S por menos 4A, más B menos 2C, más 3A menos 3B más 1, tiene que ser 1. Más C, perdón, más B, tiene que ser 1. Así que 3 incógnitas, 3 ecuaciones, debería tener solución. A más C igual 0, menos 4A más B menos 2C igual 0, y 3A menos 3B más C igual 0. Pero no igual 1, porque se determina independiente.
Entonces parece como algo re loco, ¿no? Porque partimos de una ecuación diferencial, un curso que es de segundo año, tercer año, no sé, segundo año supongo, y terminamos resolviendo un sistema de álgebra lineal 1. O sea, es como que toda la teoría después se termina haciendo algo que ya vieron hace como 4 semestres, 3 semestres. Entonces, bueno, ¿cómo andan para resolver sistemas? ¿Se acuerdan cómo era? O sea, hay muchas maneras, ¿no? Podemos escalarizar, podemos sumar dos, no sé qué, hay muchas maneras de hacerlo. Podemos Sí. buscar en internet cómo da. Sí, esa es otra. Estar, sumar filas, no sé. Ahí va, todo eso. Entonces, A es igual a menos C. Entonces yo puedo escribir estas dos ahora en función solamente de A y B. Entonces haciendo eso me va a quedar menos 3A, menos 4A, menos 2C, pero C es igual a menos A. Entonces menos 2C es más 2A. Entonces menos 4A más 2A es menos 2A, más B es igual a 0. Y abajo tengo 3A más C, pero C es menos A. Entonces 3A más C es 2A, más menos 3B tiene que ser igual a 0. Igual a 1. Igual a 1, perdón, gracias. Si no, iba a quedar todo 0. Sí. Entonces Ahí ahora, voy a sumar la segunda con allá, la primera. es más fácil Ya porque es lo- 2 por 2. Entonces, sumando 1 y 2, nos queda menos 2A más 2A es 0. B menos 3B es menos 2B. Y esto tiene que ser 1. Entonces B vale un medio, menos un medio. Una vez que conocemos B, conocemos A. Y conocemos A, conocemos C, porque ya sabemos cuánto varía. Entonces, venimos acá arriba, por ejemplo, menos 2A más B vale 0. Entonces A vale B sobre 2. Menos B pasa acá. Entonces A vale menos un cuarto. Y ahora C vale menos A. Entonces C es igual a menos A, que es igual a un cuarto positivo. Bien, casi estamos. Tenemos que... Ahora hay que poner eso en la IE y ver qué dan con las heces. Exacto. Tenemos que darnos cuenta a ver de dónde vienen las cosas. Entonces, 2 por... El A valía menos un cuarto, estaba dividido entre C menos 1. El B vale menos un medio y estaba dividido entre S menos 1 al cuadrado. El C me dio un cuarto y estaba dividido por S menos 3. Entonces, acá llegamos a lo que habíamos llegado la otra vez. La transformada de F es algo que involucra a S. Y lo que hay que hacer es ver de dónde vienen estos. O sea, transformada de quién son estas cosas. ¿Cómo, perdón? Podés sacar un medio para afuera, ¿no? Sí, pero igual lo puedes hacer de a poquito, digo. De acuerdo, en este caso puedes sacar un medio para afuera, pero no te simplifica mucho, porque menos un cuarto sobre S menos 1 es lo mismo que menos un cuarto por 1 sobre S menos 1. Como la transformada de Laplace es lineal, te alcanza con conocer de dónde viene esto. O sea, la transformada de quién es eso. De hecho, lo acabamos de calcular hace 2 minutos. Esa es la de la exponencial. Ahí va, esto es menos un cuarto por la transformada de Laplace de E a la t. O sea que ahí ya tenemos el primer factor. Y la otra es de menos un medio de la transformada de al cuadrado, ¿no? Y a la t. Ahí hay que ver, no sé si Ahí hay- funciona ah, así. está. Pero esta sí va a funcionar con E al algo, porque este es menos 3, es de la misma forma. Entonces, un cuarto sobre S menos 3 es igual a un cuarto por 1 sobre S menos 3, y esto es igual a un cuarto por la transformada de Laplace de E a la 3t. Hay que ver el del medio. ¿Cuál es la función que tenemos que transformar para que nos quede 1 sobre S menos 1 al cuadrado? Entonces, dos maneras, o medio que adivinar, o usar propiedades. Entonces, nosotros sabemos cuál es la función, la vimos hace un ratito, cuál es la función f de t, tal que la transformada me da 1 sobre s al cuadrado.
¿Se acuerdan que la vimos? Sí. Pero entonces esto es una traslación temporal, porque es la transformada movida. Entonces voy otra vez a la 2 parte B y digo, bueno, a ver, ¿cómo era aquello de la traslación? Lo digo en serio porque la verdad que no me acuerdo. Entonces conocemos f de s, es 1 sobre s al cuadrado. Perdón, el La otro. otra traslación, La otra traslación, la traslación de frecuencia, no la temporal. Esta. Entonces, la copio y la tratamos de entender en este contexto. F de t chiquita es t. Entonces su transformada es 1 sobre s al cuadrado. O sea, en el contexto esto sería f de s. Pero entonces, esto que está acá, ¿quién es? Esto es f de s menos 1. Y lo que probamos en el 2 parte A es que esa es la transformada de esta función. Entonces, la función que tenemos que transformar para que nos dé eso es e por e a la alfa t. En este caso el alfa vale 1, así que a la t. Esta es la función, digamos, de donde proviene. Lo que tenemos es que la transformada de g es 1 sobre s menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió cómo fue que logramos descubrir eso? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que repita? ¿El resto? ¿Venimos bien? Qué bien, sí. Este ejercicio tiene como que de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Sí, los últimos ejercicios son así. Por eso digo, está bueno la PLAS porque no tenés que hallar homogénea ni hallar particular nada, pero no es que es súper mágico, o sea, hay que trabajar un poco. No es que sale así como si nada. Pero bueno, te liberás de integrar y de hacer pila de cosas. Entonces, bueno, voy a juntar todo lo que tenemos. La transformada de Laplace de la función f, perdón, le llamé f a esto acá. Esta f no es la misma f que la otra f. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner f techo. La transformada de f era la solución que estábamos buscando, que es igual a 2 veces, ¿qué venía? Menos 1/4 por la transformada de la exponencial, menos 1/2 por la transformada de t por la exponencial, más 1/4 por la transformada de la exponencial, pero con 3t. Voy a fijar a ver si era así, pero menos 1/4, menos 1/2, más 1/4. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Se acuerdan qué fue lo que...? Por linealidad lo podemos Ahí va. agrupar, digamos, en Por linealidad. Tenemos que la transformada de f va a ser la transformada de... Paso el 2 multiplicando y junto todo. Entonces 2 por menos 1/4 es menos 1/2 por e a la t, menos 1 por t e a la t, más 1/2 por e a la 3t. Y acá terminamos, porque ahora otra vez usamos aquella propiedad de que dos transformadas son iguales, entonces las funciones que estoy transformando son iguales. Entonces de acá simplemente concluimos. F de t tiene que ser menos e a la t sobre 2, menos t por e a la t, más e a la 3t sobre 2. Y encontramos la solución de la ecuación diferencial. Como siempre, podemos chequear que funciona, ¿no? O sea, podemos y está bueno. Es una buena práctica chequear que funciona. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito más cómo funciona esto? Sí, se entendió. Bien. Entonces tienen un lote más para hacer eso. En el
ejercicio que estábamos, que era el 7, creo. Le queda la parte A, la parte C, la parte D, la parte E, F, G. ¿Está? Son todos iguales. Estos que están separados en 2 es igual. Tipo, resuelven por separado. Cuando 0 está entre 0 y T, hacen un caso, y cuando es mayor que 0, mayor que C, hacen el otro caso. O sea, cuando tienen cosas separadas, separan en cada caso y tal. Bien. O sea que es aplicar la transformada a ambos lados, después la propiedad derivada, Exacto. juntar todo, Ahí después va. fracciones simples si hay que hacerlo, Bien. y luego ver si conocemos algo para ya sacar cuánto vale la, la transformada que nos quedaron con ese. Ahí va. Esa es la idea. Lo voy a escribir acá. Pero es eso mismo. Aplicar la Laplace de todos lados. Dos, escribir todo en función de la transformada de f nada más. O sea que las derivadas las hago en función de esto, y si no es homogénea, la función esa tengo que hallar la transformada. Paso 3, fracciones simples. Paso 4, no sé si ponerle como adivinar o pensar de dónde vienen las fracciones. O sea, de dónde provienen las fracciones. Bien. Entonces, así como resolveríamos ecuaciones diferenciales usando Laplace. O sea, está bueno en el sentido que ya te tira la solución, ya te la tira ya con las condiciones iniciales incorporadas, porque yo creo que acá no aparecen constantes. O sea, esto ya verifica la ecuación, verifica condiciones iniciales, verifica todo. Pero hay que hacer un trabajito. Distinto al otro, distinto a lo del calibre característico y no sé qué, pero hay que trabajar igual. Entonces, bueno, es otro método para resolver ecuaciones. Ustedes ven cuál les sirve más. Bien. Entonces, 9, en las notas dice un poquito esto de la convolución como es. O sea, tienen que, la transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Entonces, usando eso, quieren calcular esto. Como no me dará el tiempo, se lo dejo de que ustedes lo lean ahí, pero si no lo entienden, me preguntan el lunes y lo vemos. Bien. Pero es usar lo que aparece en las notas. Eso de que la transformada de esto es la transformada de LF por la transformada de G. Entonces, calculan la de F, calculan la de G, hacen el producto y tienen la transformada de esto. Y después usan eso, lo de siempre. La transformada de algo, o sea, usan eso de intentar adivinar, perdón. Tienen la transformada de esto, tienen que intentar adivinar cuál es la función que cuando la transforman le da eso. Entonces, lo que sí me quiero concentrar un poquito en el 8, al menos explicarle cómo sale, porque me pareció que estaba medio entreverado también. Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones. Perdón, antes que sigas, ¿qué Dale. decía el número 4 que no lo llegué a pensar? No, Ah, en los apuntes, el último. Ay, ¿de dónde vienen las fracciones? Cuando ahí se va. fracciones simples, lo mismo que hoy, ¿no? Quedaba 1 sobre S menos 1. Bueno, ¿dónde viene eso? ¿Cuál es la función que cuando yo transformo me queda eso? Todo eso lo quise decir con proviene. No sé si se entiende, pero... Sí, está. Gracias. Bien. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron algo así. Lo vamos a ver más adelante, pero no se compliquen. Es como un sistema de ecuaciones común, pero son ecuaciones diferenciales. Entonces hay parámetro X, parámetro Y, parámetro T, y son dos ecuaciones que se tienen que resolver al mismo tiempo, digamos. Así como un sistema de ecuaciones comunes, ustedes tienen que hallar las constantes o los números que verifican todas las ecuaciones a la vez. En un sistema de ecuaciones diferenciales hay que hallar las soluciones que verifican todas las ecuaciones a la vez. Pero no hay que hacer eso acá. Acá es más fácil. Entonces tenemos eso, y la letra dice hallar la transferencia del sistema con entrada U y salida X de T. Si me preguntan qué significa eso, no tengo idea, pero la nota les explica cómo se hace. Entonces vamos a ver cómo se hace. Si alguno sabe qué significa eso, está bueno para comentar, porque la verdad que
No tengo idea. Entonces dice que eso que nos pide hacer, Yo no sí. tengo mucha idea, pero me puse a ver las clases de Matías, de teórico grabadas, y en la última clase, el viernes pasado, habló algo de eso, Bien, de dale. que sistema se refiere más o menos a lo que involucra las funciones que querés encontrar. O sea, visto en la realidad, digamos, es el comportamiento de un sistema, digamos, o sea, viene a representar el comportamiento del sistema. Ahí va. Después, la función, digamos, a la que está igualada sería como la salida del sistema, cómo reacciona, digamos. Y la entrada sería la función que querés encontrar. No sé, él le llama input y output, no sé, algo con eso explica y capaz que refiere a Entonces, eso, pero no estoy muy seguro. debe ser eso. Tenemos un sistema donde conocemos la salida, sabemos cómo se comporta y queremos ver qué es lo que está entrando, ¿no? Porque la incógnita es X de T. Entonces, como la transferencia, no sé qué será, debe tener un significado físico o electrónico o algo, pero se calcula así. Dice que es el cociente entre X de S, X mayúscula de S y U de S, donde el X mayúscula es la transformada de X y el U mayúscula es la transformada de U. Entonces, ¿cuál es la idea? Transformamos todo esto, ambas ecuaciones, y despejamos X de S en función de U de S. Entonces, voy a empezar a hacerlo, no sé si me dará el tiempo para terminarlo, pero la idea es así. Bueno, observar primero que si I' menos 2i es igual a 2 veces U de T, entonces I es igual a menos 1 medio I' menos U de T. ¿De qué me sirve eso? Que acá tengo I. Entonces puedo como que mezclar las dos ecuaciones. Entonces tenemos que X' más 3X menos I, pero menos I es menos 1 medio y punto menos U de T es igual a U de T. Entonces X' más 3X más I' sobre 2 más U de T es igual a U de T. Bueno, no sé, ahora que lo estoy haciendo así, no sé si es la mejor manera, disculpe. Creo que lo mejor es primero, perdón por el volver atrás, lo mejor es primero aplicar la plus de una nomás. Entonces nos queda S por la transformada de X menos F de 0. Pero es importante esto, las condiciones iniciales han de ser nulas, es decir, X en 0 vale 0, X' en 0 vale 0, Y en 0 vale 0, Y' en 0 vale 0. Entonces la transformada de X' simplemente es S por L de X. No hay condición inicial. Más 3 veces la transformada de X, menos la transformada de Y, es igual a la transformada de U. Y por otro lado tengo S por L de Y, menos 2 veces L de Y, es igual 2 veces L de U. Entonces, esto es lo que llama U mayúscula, U de S, perdón. Esto es lo que llama U mayúscula de vuelta. Esto es lo que llama X mayúscula. Y esto es lo que llama X mayúscula. Entonces, se transformó en ejercicio de Galois, digamos. Tenemos S por X de S, más 3X de S, menos otra cosa, le podríamos llamar Y de S, pero bueno, dejo así. L de Y igual U de S, S por L de Y, menos 2 L de Y, es igual a 2 U de S. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, Sí. no sé Bueno, bien Sí, sí. qué viene a representar y, o sea, es otra función nomás. No sé, por eso digo, la interpretación física que tiene eso, no sé. Digo, le estoy contando cómo es que se resuelve, pero no tengo claro qué significa cada cosa. Ok. Entonces tenemos X de S
por S más 3 menos L de I es igual a U de S. Y abajo tenemos L de I por S menos 2 es igual a 2 veces U de S. Entonces, de vuelta, es un ejercicio de lineal 1. ¿Qué podemos hacer ahí? Nosotros queremos encontrar X en función de U. Tenemos esa información. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo despejaría Laplace de I de la primera ecuación y la sustituyo en la segunda. Bueno, yo lo haría al revés, pero se puede hacer así. Lo voy a hacer al revés porque me queda más cómodo, pero está bien. No puedes hacer así. Sí, sí, dale, no. L Es de lo I va a mismo, pero- ser 2 veces S menos 2 por U de S. Entonces, ahora vengo acá arriba. X de S por S más 3 menos 2S menos 2 U de S es igual a U de S. Y yo quiero despejar X de S en función de U. Entonces, X de S por S más 3 es igual a U de S por 1 más 2S menos 2. Claramente acá hay que hacer mil veces de que S sea distinto de 3, S distinto de 2, no sé qué tal, pero obviamos toda esa parte. Entonces, X de S va a ser U de S por 1 sobre S más 3 más 2 sobre S menos 2, S más 3. ¿Sí me siguieron? O sea, una vez que pasamos todo a trabajar con, o sea, que hacemos transformada en todos lados, después es resolver un sistema de ecuaciones. Despejar X en función de U. ¿Pero por qué me sirve eso? Porque yo ahora, lo que yo quiero hallar es X de S sobre U de S. Entonces, si yo logré despejar X en función de U, el cociente este es muy fácil después. O sea, es pasar esto para acá. Y se terminó el ejercicio. Entonces, lo volvemos a ver a este igual a la que viene. Traten de bicharlo a ver si le encuentran algún sentido. Ok. Voy a buscar a ver qué significa físicamente eso, está bueno. No tengo idea, pero voy a buscarlo. Si encuentro algo, les cuento, a ver qué significa eso. Bien. Dale, genial. Así que bueno, nos vemos la que viene. Nos vemos. Pasen bien. Nos Chao, vemos, gracias.